Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Hermanos míos, hoy el texto de la palabra nos interpela fuertemente. Fíjense cómo estos fariseos, cómo estos judíos le hablan a Jesús y le dice que Él expulsa a los demonios en el nombre de Belcebú, con la fuerza de Belcebú, bajo la autoridad de Belcebú. Es decir, lo que Dios hace, que es sanar, liberar y restaurar, lo tratan como si fuera una cosa mala, una cosa negativa. El hombre aquel estaba enfermo, estaba atado por un demonio que le impedía hablar. Jesús libera al mudo y entonces el mudo empieza a hablar. Es algo muy bonito y uno se preguntaría, ¿y esta gente cómo está tan contradictoria, tan incoherente? Como una cosa, un acto bonito, un acto de bendición, de sanación, de liberación, lo convierte en algo negativo. Y podríamos allí mirar dos perspectivas fundamentales sobre esta perícopa en esta primera parte. La primera es, se enojan. ¿Por qué? Porque el mudo empieza a hablar. Había muchos en esa época que no hablaban, que no proclamaban las maravillas de Dios, que no proclamaban también la bendición y el bien para los hermanos, que no proclamaban y no declaraban las injusticias que habían. El que habla es aquel que es capaz de expresar lo que sucede. El que habla es capaz de expresar lo que le sucede. El que habla es capaz de proclamar lo que debe pasar. El pueblo de Israel estaba mudo, oprimido, callado ante la injusticia, callado ante la ilegalidad, callado ante la opresión. El que habla es capaz de ver la realidad y no seguir siendo indiferente frente a lo que le rodea. Tal vez lo que más le molestó aquí es que Jesús hizo hablar a muchos que estaban callados, hizo hablar a muchos que eran indiferentes frente a la realidad de los que sufrían, que Jesús hizo hablar a muchos que tal vez estaban callados y no proclamaban el nombre del Señor, no declaraban el poder de Dios, no proclamaban la buena nueva. Por eso Jesús habla del reino. El reino de Dios ha llegado. Si yo sano a este, libero a este con el dedo de Dios, porque el reino de Dios ha llegado. Y muchos empezaron a declarar el reino de Dios. Y ellos no querían que declararan que Jesús era el Mesías, era el enviado. Y muchos empezaron a declarar, este hombre que nos habla de amor, este hombre que va a los pobres, va a los necesitados, que se preocupa, que no es indiferente, es el enviado de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos invita a amarnos, a vernos todos como iguales. Tal vez eso fue lo que más les disgustó. Aún hoy sigue pasando igual. Cuando alguien habla acerca de Dios, habla acerca de la justicia, habla acerca del bien común, habla acerca de las cosas buenas, muchos vienen a tratar de callarlo y a tratar de poner eso que está diciendo como si fuera malo siendo bueno. Hoy también surgen los mismos artilegios y las mismas mentiras para callar la voz de profecía que hay tal vez inclusive en la iglesia, a callar la voz de la iglesia que habla sobre la justicia, que habla sobre la ayuda a los más necesitados, que habla sobre la moral, que habla sobre el bien común, que defiende a los niños que están en el vientre materno, que son indefensos porque ni siquiera pueden ellos hablar, entonces habla por ellos. Y entonces se trata de poner a la iglesia como si fuera una tontería, una cosa del mal. Fíjense, se ponen bravos primero porque aquel hombre estaba hablando, pero segundo, también porque entonces, y esa sería la segunda perspectiva, porque empiezan a llamar lo bueno como malo, porque Jesús sana, porque Jesús libera, porque Jesús hace buenas obras en aquel que sufre. Ellos no quieren eso, ellos son egoístas, solo quieren su propio beneficio, su propia satisfacción personal. Y entonces empiezan a llamar lo bueno como si fuera malo. La liberación, la sanación, la bendición, que el hombre habla, aquel que no podía hablar, aquel que era oprimido y que no podía declarar, aquel que no podía de una u otra manera poner su voz de protesta o su voz de ayuda, de acompañamiento, su voz para proclamar y para declarar que Jesús es el Señor y el reino de Dios. Entonces lo ven como malo y lo malo lo transforman en bueno. Hoy no pasa eso.
cuando hablamos del aborto y dicen es interrupción voluntaria del embarazo, eso es bueno. La iglesia es la retrógrada que está dañando la libertad de la madre y la vida del niño. Hoy cuando se habla de que el matrimonio es entre hombre y mujer y entonces la iglesia dice, hombre, esto es lo natural, esto es lo que quiere Dios, esto es lo adecuado. La iglesia retrógrada. Y lo bueno lo convierten en malo. Y lo malo, que es la satisfacción del placer por el placer, tu propia satisfacción sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta tu camino, ni siquiera tener en cuenta la naturaleza, entonces lo ponen como si fuera bueno. Un progreso. El mundo está llegando a la civilización, está creciendo, está desarrollándose. Las falacias del mundo moderno. Lo bueno lo convierten en malo y lo malo lo convierten en bueno. Y aquel que habla, entonces lo quieren enmudecer y no les gusta que hable. Que la iglesia hable, que la iglesia diga que esto es injusto, que el Papa esté hablando de los pobres, que el Papa esté hablando de los más necesitados. Mis queridos hermanos, hoy nosotros estamos llamados a ser coherentes y a escuchar la voz de Dios y de los profetas y de la iglesia que hablan. A no permitir que nos engañen llamando lo malo como si fuera bueno y lo bueno como si fuera malo. Hay que seguir la doctrina de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Hay que seguir los mandatos del Señor. Él es el que nos guía y el que sabe qué es lo realmente bueno y qué es lo realmente malo.